Hola amigos, soy Paco Álvarez y estáis en el primer capítulo de Historia Confidencial. Bueno, pues este es un canal de YouTube que, bueno, para los que no me conozcáis o es la primera vez que me veis, bueno, me llamo Paco Álvarez, soy historiador y geógrafo, escribo libros normalmente sobre Roma y, bueno, pues finalmente me he decidido a liarme la manta a la cabeza y hacer un canal de YouTube para hablar de historia. Oye, pero hay muchos canales de YouTube que hablan de historia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, pues yo voy a intentar primero que lo pasemos bien. Aquí no vamos a hablar de solemnidades, ni de asuntos que sean demasiado serios, ni nada de nada. Y segundo, y sobre todo, vamos a intentar hablar de esa historia que no nos han contado o que no nos la han contado bien o que simplemente no nos la han enseñado en la escuela. Por eso, y por otra cosa, que enseguida, bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis, pero otros lo vais a saber enseguida, por eso lo llamamos historia confidencial. Porque sí, realmente hay muchas partes de la historia que no conocemos, pero no es que vayamos a buscar en los entresijos y tal. No, vamos a hablar de cosas fundamentales, de cosas que deberíamos de saber, incluso que creemos que sabemos. Y luego vamos a procurar otra cosa, que es decir la verdad, o sea, en la medida de lo posible, dejar atrás la ideología y hablar de las cosas que se saben, de las cosas de la historia. En fin, y ¿por qué historia confidencial sobre todo? ¿Por qué confidencial? Pues yo creo que la culpa principal de que esté en marcha este canal es de Albert Castillón, de mi querido amigo Albert Castillón, con el que he compartido pantalla un montón de veces. Y entonces, pues antes que nada, yo creo que venga Albert y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué tal, Paco? Al fin has dado a luz, ya era hora. Pero bueno, sí. Oye, qué alegría. Qué bien. Aquí como yo soy como el que bautiza, ¿no? El canal, un poco el que echa el agua bendita, ¿eh? Claro, bueno, claro. El hisopo. Me hace muy feliz porque este canal se hace por petición popular. Tú colaboras con nuestro programa desde hace muchos años y cada vez que había un vídeo de Paco Álvarez y lo poníamos en el segundo canal, la gente lo veía con pasión. Y yo te decía, hombre, pero monta un canal propio donde cuentes mucho más que el tiempo que yo te puedo dar. Que nazca este canal es maravilloso porque es hacer caso a todo lo que nos han dicho los oyentes durante mucho tiempo. Y yo también quiero que la gente sepa una cosa. Yo he conocido a muchos historiadores y he trabajado con muchos. Paco Álvarez es distinto a todos. Para empezar, siempre tiene una sonrisa, aunque la cosa esté muy mal, que está muy mal. Para está seguir, Paco Álvarez ha vivido muchas vidas. Tú has vivido muchas vidas y eso sí, creo que sí. hace que tengas un pozo especial. Este hombre ha sido publicista de las mejores campañas de publicidad de España, como aquella de Pegaso del caballo negro que relinchaba. Ha sido escolta en el País Vasco protegiendo la vida de otros que querían matar como los de ETA, viendo morir a compañeros. Has sido historiador, eres geógrafo, eres escritor, eres muchas cosas. Y todo eso hace que un pesado, soy un pesado. Sea, no, todo lo contrario, atractiva, divertida, fiable y con rigor. Que con los tiempos que caen no me dirás que no hace falta un canal de historia que tenga memoria histórica de verdad. No, pues imagínate yo, o sea, quiero decir, este canal efectivamente es hijo del tuyo y vamos a estar en la plataforma confidencial que poco a poco vamos haciendo entre todos. Pero aparte, una cosa que quede clara para tus oyentes, yo voy a seguir estando contigo siempre que ellos quieran y que tú quieras, evidentemente. Claro. No es un canal para competir, todo lo contrario. O sea, lo que sí habrá veces que tengamos aquí a Albert contándonos cosas de, oye, que me han preguntado, pues yo qué sé, de tal cosa. Y habrá otras veces que simplemente lo leeré, ¿no? Que el mensaje de Albert de, oye, que hables de las pirámides. Vale, pues hablamos de las pirámides. Y de muchas más cosas. Aquí vamos a hablar sobre todo de historia de España, pero y como tú has dicho, sobre todo pasárnoslo bien. Y entonces, pues oye, tener un canal y tenerlo a tu vera
y ser parte de tu equipo durante todo este tiempo, y ojalá que por muchísimos años, pues es un honor y un placer. Y entonces, pues nada, ahora es suscribirse. Ahí me dice Juan, que entiende de esto, que eso te Ajá. posiciona mejor. O sea, hay que Que hay que poner suscribirse, likes. hay que dar likes. Es Ah, importante. Y bien, muy bien. importante. Eso porque yo no tengo ni idea todavía. Albert ya lleva años en esto, pero No yo te esto de creas que YouTube, sé mucho. No, no. yo esto lo usaba para ver vídeos de La Movida hace 4 días, porque claro, como se perdieron todos esos discos, y Madre ahora de Dios. fíjate, aquí, youtuber a mi edad y con estos pelos, No, no no, sé. no. Te equivocas. Es más necesario que nunca, de verdad. La historia es la que es y nos están haciendo creer, que esto hemos discutido alguna vez tú y yo, nos hacen creer que Sí. es otra. Nos hacen creer que es otra, pero en el siglo XXI, cuando hay documentación, es más, hay historias que nos mienten y aún hay testigos vivos que la vivieron Sí, y nos siguen mintiendo. Entonces, hombre, sí, no, sí, por sí. favor, descubramos la verdad. La historia es una, las interpretaciones seguramente varias, pero cambiar el destino de la historia por interés político, esto hay que acabar con ello. Este canal es imprescindible para eso, hay que suscribirse. Estaréis emitiendo por las noches, ¿no? Veo a esta hora de la noche. Sí, Mira cómo sí, sí. tengo yo. Nunca fue tan oscuro por mi ventana. Es tremendo. Es verdad, sí, normalmente cuando estamos ahí es de día, claro, sí, sí, es muy Claro, curioso. pero a estas Sí, horas. la idea es tener un vídeo semanal, no muy largo, media hora, una cosa así, y si todo está en orden, pues estaremos los martes, todos los martes, Muy lo bien. subiremos, todos los martes a las 10:30 de la noche. Obviamente se puede ver cuando se quiera, y estamos trabajando para estar en iVoox también lo antes posible, para que la gente pueda tener el audio suelto y tal. Pero Muy bien. que estabas recordándome una cosa con lo que estabas comentando de cómo quieren cambiar la historia, incluso aunque tengamos testigos vivos, y es lo que decía Winston Smith, el protagonista de 1984. Dice, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Eso es lo que decía Winston con Y es respecto a lo que cierto, ¿eh? quería hacer el gobierno del Gran Hermano. Y Sí, sí. efectivamente Hombre, es lo hay que estamos algo, viendo. total, hay algo que creemos siempre los humanos, Paco, que estamos viviendo un momento único, que no ha ocurrido nunca. Y es mentira, Sí, todo o casi todo ha pasado antes, ¿verdad? Y más de una, dos o tres totalmente. veces. O sea que es algo que Sí. dices, no lo comprendo. Mira, yo te lanzo que un día hables de Blas de Lezo. Te lanzo la propuesta que dijo, una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden. Habla de Blas de Lezo un día, explica su historia, que Gran aquí no frase. interesa que se hable de él. Claro que sí. Fíjate que cada vez en cada capítulo quiero empezar precisamente con una frase curiosa de algún personaje histórico o filósofo, lo que sea, aplicable a, digamos, la necesaria capacidad de respuesta, de pensamiento crítico ante lo que nos están contando, incluso ante lo que cuento yo. O sea, quiero decir, yo también me puedo equivocar, pero por lo menos yo lo que sea seguro es que no lo haré a propósito. En Claro, cambio, la gente que tenemos diciéndonos qué es lo que tenemos que pensar, lo hacen a propósito, ¿no? Totalmente. sin Entonces, duda, sí, por ejemplo, mira, en este primer capítulo, la frase que voy a decir, que la iba a decir luego, pero aprovecho que me has dado el pie, es cuanto más puedas mirar hacia atrás, más lejos podrás mirar hacia adelante. Y esto lo dijo cuanto Winston más, Churchill. cuanto más, Cuanto más vuelve a puedas repetir, por mirar hacia favor. atrás, Sí, cuanto más puedas mirar hacia atrás, más lejos podrás mirar hacia adelante. esto Cuanto lo más dijo historia Churchill. sepas, lo dijo Churchill, cuanto más sepas de historia, más fácil te podrás prever lo que va a pasar, porque como has dicho, todo ha pasado antes de algún modo, ¿no? O Qué sea, injusta la vida también de Churchill, ¿eh? Nos sacó de la Segunda Guerra Mundial y perdió las elecciones a los pocos meses. ¿Cómo somos los sí. electores también? Pobre hombre, qué pena. Sí, Pero bueno, es la historia. totalmente, totalmente. Tuvo una vida muy controvertida. Desde luego, estoy seguro que sin él, Inglaterra se habría rendido. O sea, no Seguro, tengo ninguna seguro, duda. seguro. Esos discursos de lucharemos en las playas, lucharemos en los cielos, lucharemos en las calles, nunca nos rendiremos.
¿no? El We Will Never Surrender, que decía, o sea, es una auténtica maravilla. Y ese señor sí que era antifascista, no los payasos que tenemos ahora, no llamando facha y fascista a todo el mundo. Sí, señor, ese hombre sí, ese fue fuerte. Así es. Sí, bueno, no me voy a perder ni uno, o sea que estaré ahí. Cualquier Bien. Cosa, eres hijo de la luna, no, hijo de los confidenciales. Por lo tanto, historia confidencial desde aquí. Doy por inaugurada, me he traído una tijera para cortar. Historia confidencial, queda inaugurado este canal. Y adelante, Paco Álvarez, mucha suerte, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Qué bueno. Hasta luego, Albert. Es estupendo. Y a Albert le tendremos aquí de vez en cuando también. O sea, quiero decir, hombre, no lo podemos tener todas las semanas porque tiene que hacer más cosas. Pero porque el programa de Albert no se termina de hacer nunca. No es solo la parte que vemos grabada y tal, es la redacción, es preparar todos los días de qué se va a hablar, qué se va a decir. Bueno, es una cosa tremenda. Entonces, bueno, pues nada, ya llevamos un ratito de historia confidencial del primer canal de historia, de la primer programa, quiero decir, del canal Historia Confidencial. Iremos mejorando el entorno, el donde estamos. Esta es mi oficinita, es donde yo escribo. Por ahí veis el ordenador, no, por allí. Veis el ordenador donde escribo mis libros. Al lado está la bandera de mochila que me regalaron en Infantería de Marina, española, la bandera japonesa que suelo tener detrás. Esa bandera la tengo no para que haga bonito, es que detrás hay una ventana y entonces para contraluz y todo eso, ¿no? Pero bueno, iremos mejorando. Y la otra bandera rojiblanca que hay ahí, madre mía, qué difícil es hacerlo al revés esto. Es de la ciudad de Brujas. Es bueno, a mí el tema rojo y blanco, los que me conocéis sabéis que me va bastante, porque soy muy del Atleti y bueno, pues esa bandera, la bandera de Brujas me gustó y bueno, pues está ahí en mi despacho, como un montón de chorradas que podemos ir viendo de vez en cuando. Quería, ya que ha estado Albert, que esté también Julio César aquí con nosotros, inaugurando el primer programa y bueno, pues aquí tengo, pues yo que sé, cascos, chorradas, cosas, muñequitos, gárgolas. Mira, por ejemplo, tengo aquí una gárgola de Quasimodo que me encanta el tema gótico, no el tema gótico de los góticos, sino el tema gótico del arte gótico. En fin, bueno, entonces, ¿de qué va a ir este programa? Pues va a ir de hablar de historia, de alguna cosa de historia, un rato. Ya he dicho, pues más o menos el programa en sí va a durar una media hora, pero también me gustaría que participarais vosotros. O sea, quiero decir, también me gustaría que nos enviarais mensajes, fotos, ideas, críticas, críticas si son buenas, mejor. Pero sobre todo eso, pues cosas de las que queráis que hablemos, o fotografías o opiniones sobre el tema que hayamos hablado, y eso nos lo podéis enviar a un correo electrónico que aparecerá por aquí debajo. Es muy fácil, el correo es club@pacoalvarezromano.es. club@pacoalvarezromano.es. ¿Por qué club? Porque pretendo que esto sea un club de confidenciales de la historia, que nos sumamos aquí a hablar de cosas que deberíamos de saber o que no nos han contado bien, tal, lo que he dicho. Luego pues hablaremos también pues de noticias de la historia, pues si entre programa y programa se ha hecho algún descubrimiento o alguna cosa que sea curiosa, o nos han querido meter alguna trola, pues también la comentaremos aquí en el canal. Y luego pues bueno, pues también tendremos reseñas de libros que hayan salido de historia, si sois escritores o trabajáis en prensa, en una editorial, etcétera, etcétera, o en una revista de historia, pues podéis, por favor, enviarnos vuestra información. Lo volveré a repetir al final. Enviarnos vuestra información, vuestro libro, y aquí haremos lo posible pues por entrevistar al autor, por hablar del libro, etcétera, etcétera. Y otra llamada muy especial, que también volveré a repetir, pero es mejor 2 veces por si acaso, es si sois de alguna asociación de recreación histórica o de algún ayuntamiento que llevéis a cabo actividades de recreación histórica, o que queráis dar a conocer un yacimiento de vuestro pueblo, de vuestra zona que no es conocido, por favor, escribirnos a ese mismo correo, club@pacoalvarezromano.es, que nos encantará hacernos eco del tema y anunciar y dar a conocer, en la medida humilde de nuestras posibilidades,
la actividad que vayáis a realizar o el yacimiento o la visita, etcétera, etcétera. ¿Qué más os voy a contar todos los días? Pues, bueno, ya hemos hablado de mensajes, de tal, de cual. Bueno, os hablaremos de cuál será el siguiente tema y en este caso, pues hoy vamos un poco a medio programa ya, y hoy quería hablar un poco bueno, aunque ya estamos en febrero, el mes pasado, quería que empezáramos hablando de una cosa que fue muy llamativa, que es toda esta historia de Trump queriendo que el Golfo de México se llame Golfo de América, y bueno, a lo mejor el Golfo de América es él, oye, no sé, y esto, y toda la historia esta bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostrando un mapa en el que el norte de la Nueva España, porque ella decía que era un mapa de 1609, creo que dijo, o 4, ponía América Mexicana. Es curioso. Ese mapa que ahora vais a poder ver es el mapa que hizo Petro Planquio, por decirlo de algún modo, que imprimió en Amberes en 1594. Estáis viendo aquí el mapa y efectivamente pone América Mexicana. No deja de ser curioso que es el único mapa de la historia que yo creo, que yo conozco, ese y otro que hizo anterior el mismo autor, que es el que tenemos aquí, de 1590, en el que esa parte todavía inexplorada del norte de la Nueva España se llama América Mexicana. Tenéis aquí, creo, el mapa de 1590, que es el que estamos viendo ahora, sí. Y bueno, el caso, ese territorio nunca se ha llamado América Mexicana. Me da igual que un señor que se llamaba Planquio, que vivía entonces en las provincias rebeldes de Holanda, lo llamara América Mexicana. Eso siempre fue parte de la Nueva España, hasta que fue parte de México. Y ahí es un poco donde ahora incidiremos. La cuestión es que el Golfo de México se llamó al principio Golfo de la Nueva España, por una cuestión lógica. ¿Por qué? México se llamaba Nueva España, porque era el virreinato de la Nueva España y obviamente parte del Imperio Español. Aquí tenemos pues, un mapa bastante más común y normal de 1591, que es el de Brie, en el que se ve Florida y Cuba, y ahí ya vemos que se ve claramente que estamos hablando del Golfo de México. En 1622 hay otro mapa, estamos hoy muy de mapas, como veréis, hay otro mapa en el que dice esto de Golfo de la Nueva España, pero no es una denominación normal. ¿Por qué México? ¿Por qué los españoles, los conquistadores, siguieron llamando México a este golfo y a la capital del virreinato de la Nueva España? Pues realmente porque Cortés quiso. O sea, México es una palabra de origen náhuatl, sí, correcto, pero esa palabra es la manera en la que los conquistadores primeros, Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, hace referencia al tema, entendieron que se llamaba, no sabemos si el valle o la raza, el imperio, etcétera, etcétera, el imperio que llamamos Mexica, que aquí lo tenemos en una foto, en un mapa, en el que comparamos lo que era el Imperio Mexica dentro de lo que es América del Norte, la zona de México, de América del Norte, y con lo que fue la Nueva España y lo que es el México actual. Veréis que hay ciertas diferencias de las que vamos a hablar enseguida. Bueno, Cortés quiso que la ciudad que reconstruyó, o que la ciudad que construyó sobre las ruinas de Tenochtitlan, se llamaran México. Y por eso, solo por eso, ese nombre se ha conservado en la historia. Esa palabra, tenga el origen que tenga, evidentemente náhuatl, es una palabra mexicana. Igual, digo, no es una palabra mexicana, es una palabra española, porque es así de sencillo. En todos los idiomas hay palabras que tienen origen de distintos sitios. En este caso, esa palabra, hoy mexicana, es una palabra española, porque Cortés quiso que México se llamara México. La ciudad. Luego una parte de la provincia del Virreinato de Nueva España se llamó México, y luego al final ese nombre se le fue dando ahora, después de la independencia, pues se le dio ya a los Estados Unidos mexicanos. Estuvieron a punto de llamarse de otra manera cuando la independencia. El caso
Es que, fíjate que si será española esa palabra, que México se escribe con X. ¿Por qué se escribe con X? Porque en esa época, en el siglo XVI, la J, que tampoco tenía ese sonido exactamente en español, se escribía con X, como en Texas, Oaxaca o Quijote. Aquí tenemos una edición, podéis ver, una edición del Quijote, pero desde la primera edición siempre se ha escrito con X. Se pasó a escribir con J cuando se modernizó el idioma de este lado y en gran parte de América también. Pero en México no, en México se quedó, digamos, fosilizada esa X tan española que está justo en el medio de la palabra, insisto, porque Cortés quiso, porque Cortés podía haber dicho, y esta ciudad se va a llamar Medellín, que es donde él nació, o Trujillo, o lo que le diera la gana, o Nuevo Toledo, ya que el país lo llamó Nueva España, pues podía haberlo llamado como quisiera, pero lo llamó México. Y por eso, y solo por eso, ha sobrevivido. O sea que cuando Claudia Sheinbaum o Perico de los Palotes hace, fíjate, esto se llamaba América Mexicana en 1609, el único México que existía en 1609, y la única razón por la que esa palabra existía y existe, es porque los primeros conquistadores quisieron conservarla, simple y llanamente por eso. La quisieron conservar y tuvo tanto éxito que incluso en el siglo XVIII todavía había partes bueno, el archipiélago de Cuba, República Dominicana, etcétera, etcétera, se llamaba archipiélago mexicano. Lo podéis ver aquí en este otro mapa más. Aquí lo pone en francés, pero bueno, está claro, ¿no? Así que, a ver, señor Trump, usted puede llamar como le dé la gana a las aguas territoriales norteamericanas, al huequito ese que hay entre Florida y Texas, lo puede llamar Golfo de América o lo puede llamar Mar de Tertulia, como le dé la gana, ¿sabes? Pero se llama Golfo de México porque quisimos los españoles que se llamara Golfo de México y porque los mexicanos quieren que se llame Golfo de México y porque se ha llamado así desde por lo menos 1500 y pico. Entonces, no, ningún presidente temporal, ni de México, ni de Estados Unidos, ni de ningún sitio, tiene potestad sobre la historia. Puedes decir que por ley y tal, pero tú no puedes decirle al resto del mundo que cambie todos los libros de historia y todos los mapas del mundo para que se vaya a llamar de otra manera. Pero bueno, y ya que estamos con esto, y pues tenemos para repartirla a todo el mundo, no a Trump, que oye, ni fu ni fa, aunque esté todos los días en la tele, yo creo que no va a ser tan importante, espero, para los que no vivimos en Estados Unidos su política, sino que también le vamos a dar a nuestros queridos gobernantes mexicanos, ¿no? Eso de hacer trampitas, de no, esto se llamaba América Mexicana, y además sale ahí un señorín diciendo, no, se llamaba así porque ahí había muchos recursos y muchas y diferentes culturas. No, perdona, se llamaba así porque los conquistadores... Y aquí quería que vierais un mapa de Nueva España en 1769, lo estaréis viendo ahora mismo, y pues hay muchos mapas, ¿no? Por ejemplo, pues este otro es cartografía de Nueva España, que yo creo que es un poquito más claro que el mapa antiguo, porque está planteado sobre un mapa real. Y finalmente otro mapa más, que es el que llamamos del hemisferio español, que es lo que pone en el mapa, ¿no? O sea, que quiero decir que en el mapa se puede poner lo que se quiera, pero una cosa que no se puede cambiar es la historia. Y puesto que no se puede cambiar la historia, antes de ponernos a hablar de lo que decía el anterior presidente, o bueno, sí, vamos a ello, el anterior presidente mexicano, AMLO, ¿no? Y esta presidenta, cuando salen diciendo, no, que España le pida perdón, no sé qué, tal y cual. Vale, recordar ese mapa que vimos del imperio mexica, lo que ocupaba, lo poquito que ocupaba dentro del mapa de México, y lo grande que llegó a ser la Nueva España, lo grandísima que llegó a ser la Nueva España. Los españoles no conquistaron un territorio solo, no, eran 1500 personas los que venían con Cortés. Lo que hicieron fue ayudar a los tlaxcaltecas, a los totonacas, a otro montón de etnias indígenas, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores serios mexicanos, los que no están ideologizados, les ayudaron a liberarse de los mexicas, que efectivamente eran
pues yo creo que la civilización más sanguinaria que haya parido madre, con perdón. O sea, y no hay más que para eso, bueno, pues hace no mucho apareció el Tzompantli, que es pues un edificio hecho con todas las cabezas de todas las personas que sacrificaban en tiempos de paz para satisfacer a sus dioses. Y eso lo hacían en una misma época, en la misma época en la que en Europa estábamos haciendo la Capilla Sixtina, por ejemplo. Así que, pues, señores indigenistas, pues la cosa no es así. Pero bueno, el tema es el siguiente. Estamos hablando, no, hay que pedir perdón por algo que ocurrió hace 500 años. Bueno, vamos un poquito más cerca, vamos a hace 176 años. Hace 176 años, bueno, un poquito, es más, sí, hace 176 años, México le vendió a Estados Unidos por 15 pinches millones de dólares el 55% de su territorio. Aquí podéis ver en este mapa los territorios perdidos, que equivalen nada más y nada menos que pues a un montón de estados, a California, Arizona, Nuevo México, casi todo Texas, Nevada, Utah, partes de Colorado, de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Casualmente donde está casi todo el oro y el petróleo que hoy tiene Estados Unidos. Vamos a ver, esa venta se hizo en 1848. ¿Por qué? ¿Cómo? No tiene ningún sentido. 1848, o sea, quiero decir, México ya era independiente desde hacía 27 años, solo 27 años. ¿Qué pasó? La culpa de todo tal vez la tuviera Texas. Texas era o Texas, que es como se llamaba entonces y como se debería llamar en español. Texas era una provincia de la reciente República de los Estados Unidos Mexicanos, en la que pues no vivía mucha gente, y entonces pues el gobierno mexicano admitió colonos norteamericanos y les entregó pues tierras, etcétera, etcétera, exenciones pues para que poblaran esa zona. ¿Qué pasó? Pues que estos colonos americanos al final eran un caballo de Troya y empezaron a no querer ser parte de México. Por un lado, porque los mexicanos eran católicos, y por otro lado, porque los mexicanos no les dejaban tener esclavos. Esto es así, queda muy bonito, lo de David Crockett en el Álamo y todo eso, pero lo que estaban era defendiendo su derecho a tener esclavos, que es lo que los tejanos de entonces pensaban. Entonces, bueno, Texas se rebeló contra México y México hizo lo que tenía que hacer, mandar el ejército para controlar esa provincia rebelde. Ahí fue lo del Álamo, en San Antonio y tal, ¿no? Cuando William Barrett Travis, David Crockett se hicieron fuertes ahí en San Antonio de Béjar, que es como se llamaba San Antonio, Texas entonces, y las películas han quedado muy bien y tal, pero ¿qué pasó? Que al final Estados Unidos, que estaba en plena fase expansiva, acababa de comprar la Luisiana, Francia y la Florida, España, pues dijo, qué buen momento para liar la parda, qué buen momento para hacerle la guerra a México. No solo Texas iba a ser parte de Estados Unidos, porque bueno, Texas quería ser independiente, pero Estados Unidos quería anexionarse el estado, que por cierto es más grande, por ejemplo, que España. O sea, es el estado más grande de Estados Unidos con mucho, una barbaridad de grande. Bueno, el caso es que Estados Unidos le declara la guerra a México, desembarca una fuerza expedicionaria en Veracruz, se van hasta la Ciudad de México, ese ejército americano sufre algunas derrotas y tal, pero bueno, por ejemplo, Churubusco, ¿no? Y esto yo creo que fue en 1847, por fin el general Anaya, a mí me parece uno de los héroes de esta guerra, el general mexicano Anaya, perdió una batalla heroica contra el general Scott americano, y bueno, cuando Scott fue a pedirle el parque, ¿no? Cuando le dijo, oye, entrégueme las armas, ya que se rinden, etcétera, etcétera, Anaya le respondió orgullosamente, si hubiera parque no estaría usted aquí. O sea, sí, por desgracia los mexicanos perdieron esa guerra y perdieron esa batalla, pero bueno, pues son cosas de la historia, ¿qué le vamos a hacer? Pero aún así, obviamente, se salvó el honor. ¿Qué pasó? Que finalmente la guerra terminó en 1848, una unidad militar se quedó establecida 2 meses en Puebla y se firmó un acuerdo.
que es este acuerdo, este tratado de Guadalupe Hidalgo, que si queréis verlo, el original, cambiaron parte, pero el original teórico está guardado en el Archivo Nacional de Estados Unidos y podéis, si buscas en Google Tratado Guadalupe Hidalgo, te sale en español la web del Archivo Nacional Americano donde está. Y ahí se ve efectivamente que venden la mitad, más de la mitad del país, por $15 millones. Y dices, bueno, pero es que estaban en guerra y no sé qué. Bueno, si fuera una respuesta de guerra, no se habría dado dinero. Es más, es que luego le vendieron otro cachito, como podemos ver en este otro ejemplo cartografiado mejor, más claro, de las partes que se vendieron a Estados Unidos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Esto ocurrió hace 176 años, cuando México, el gobierno mexicano, ya era un país independiente y por lo tanto el gobierno actual sí es heredero de este gobierno. No, bueno, pero es que... No, a ver, no puede querer ser heredero de los mexicas que fundaron Tenochtitlan en 1325, hace 700 años, felicidades, por cierto, y no querer ser heredero de tu gobierno legítimo en 1848. La verdad es que vendieron, lamentablemente, más de la mitad del país. Me acuerdo de mucha gente, hay gente que dice de Santa Anna que qué pena que no le vendiera todo el país. Pues no, menos mal que solo le vendió la mitad. Gracias a eso México existe. Si no, no sé qué suerte habrían tenido por ejemplo, los nativos de México, los mestizos. Hay que recordar que cuando se vendieron todos esos territorios, se quedaron del otro lado de la frontera más de 100.000 mexicanos. A esos mexicanos les quitaron sus propiedades, les quitaron absolutamente todo, no les dieron nacionalidad norteamericana, a pesar de que lo habían prometido, y tuvieron que regresar a México a buscarse la vida los que pudieron. La verdad es que fue auténticamente lamentable. Entonces, en resumen, que pida el gobierno mexicano actual perdón por haber perdido más de la mitad del territorio o vendido a los gringos en 1848 y otros años posteriores, en vez de ponerse a buscar problemas y perdones en cosas que ocurrieron hace 500 años. Bueno, esto es más o menos lo que os quería contar hoy. Esta historia confidencial que no nos han contado es, no, México por culpa de la conquista. No, México por culpa de lo que México hizo siendo independiente. Sino, la Nueva España era, sin duda, el país más rico del mundo, si hubiera sido un país independiente que se hubiera mantenido así. Y, oye, si toda esa parte de México, de Estados Unidos, insisto, voy a recordar qué es lo que vendieron los estados actuales de California, de Nevada, Utah, Nuevo México, las mayores partes de Arizona y Colorado, partes de los actuales Oklahoma, Kansas, Wyoming y Texas. Si todo esto fuera parte de México, ¿quién sería hoy la potencia mundial? ¿Los Estados Unidos mexicanos? ¿Los Estados Unidos de Norteamérica? En fin, es una pena. Bueno, esto es lo que os quería contar hoy en Historia Confidencial, esta parte que no suelen contar, que oye, que vendieron todo el oro, todo el petróleo a los de arriba. Y con esto pues ya, amigos, despedimos el programa de hoy. Quería recordaros otra vez, correo electrónico club@pacoalvarezromano.es, enviarme dudas, comentarios, cosas de las que queráis que hablemos. Si sois de una editorial o autores de un libro, enviarme información o poneros en contacto conmigo para que podamos hablar de vuestro libro. Si sois de una asociación de recreación histórica, enviarnos vuestras actividades para poderlas comunicar, comentar y daros a conocer humildemente en este nuevo canal. Y oye, si queréis poneros en contacto conmigo de otra manera, que no sea por correo electrónico, en redes, en Twitter sobre todo, soy @romanos_somos, o si buscáis Paco Álvarez Romano, os aparezco en todos lados. En Instagram, de hecho, soy así, Paco Álvarez Romano. Bueno, en fin, que muchísimas gracias por estar ahí. No olvidéis suscribiros, dar like, etcétera, etcétera, y seguirnos a Albert Castillón en Castillón Confidencial y a mí aquí, humildemente, en Historia Confidencial. Espero que lo pasemos muy bien y aprendamos muchas cosas. Muchas gracias y hasta el programa que viene. Hasta luego, amigos.